Bienvenidos jóvenes a este espacio de aprendizaje en el cual desarrollaremos el contenido de número de oxidación, cómo calcularlo. Les saluda el docente Saúl Pineda del área de Ciencias Naturales del Instituto Gubernamental Franklin Delano Roosevelt. El espacio curricular que trataremos el día de hoy es Química 1. En su pantalla que tenemos planteados dos logros de aprendizaje. Tenemos el primer logro de aprendizaje, define el concepto de estado o número de oxidación mediante el uso de diapositivas. El número 2 resuelve problemas de cálculo de número de oxidación utilizando ejemplos explicados por el profesor. Como ustedes pueden observar en su pantalla tenemos 4 pasos. Tenemos la activación de saberes previos, tenemos el concepto, tenemos las reglas para asignar el número de oxidación y tenemos los pasos para encontrar el número de oxidación. Como pueden observar, al lado derecho del logo del instituto tenemos la imagen de una molécula de metano. ¿Por qué la molécula de metano? Porque tiene 4 hidrógenos y un carbono. Entonces, para saber cómo se forma esta molécula necesitamos conocer el número de oxidación y por eso es que la utilizamos como referencia en este video. Pasaremos a la activación de saberes previos. En este momento les haré 3 preguntas que ustedes contestarán desde su casa. La primera pregunta es: ¿qué entiende por número de oxidación? La segunda pregunta: ¿conoce las reglas para asignar números de oxidación? Y la tercera pregunta: ¿cuáles son los pasos para encontrar el número de oxidación? Y al final de este video las podrán responder. Entonces le daremos un tiempo para que puedan copiarlas. Continuando con la temática, vamos a introducir el concepto de número de oxidación. El número de oxidación es un valor entero positivo o negativo asignado a cada elemento en un compuesto o ion. ¿Qué es un ion? Es una partícula con carga positiva o negativa que nos permite rastrear los elementos asociados a cada átomo. Tenemos por ahí un ejemplo, el silicio. Si ustedes se fijan, al lado izquierdo tenemos la estructura atómica de este silicio y al lado derecho tenemos la notación isotópica del átomo de silicio. Recordemos que cuando el átomo de silicio está neutro va a tener 28 protones y neutrones, que eso forma su masa atómica o número de masa. Y abajo tenemos el número 14 que indica el número atómico, ya que tiene 14 protones y por consiguiente va a tener 14 electrones. Entonces podemos observar en esta siguiente imagen, ¿verdad? Ahí está más de cerca lo que yo les estaba explicando anteriormente y podemos visualizar de esta forma los electrones de valencia del silicio y su notación isotópica. Ahora tenemos en la siguiente imagen, pues tenemos los electrones de valencia. Estos electrones de valencia, si ustedes observan en el primer círculo, recuerden que esa es la primera órbita, ahí tenemos 2 electrones. En la siguiente tenemos 8 electrones. Si ustedes los cuentan podrán notar eso. Y en la última tenemos 5 electrones, entonces estos 5 son los electrones de valencia. Entonces quiere decir, cuando estamos estudiando este concepto nos interesamos por el último número de electrones o la última capa de energía. Entonces ahí podemos observar que el elemento silicio tiene 5 electrones de valencia. Y ahí está la notación isotópica, que podríamos representarla, ¿verdad? La parte numérica de arriba al lado izquierdo es la masa atómica o número de masa, y lo que está abajo es el número electrónico o número de protones o electrones. Pasaremos ahora a ver el caso del sodio y el cloro. Si ustedes observan en la imagen aparece un más y un menos y aparece una flecha de atracción. Aquí estamos representando un enlace iónico. ¿Por qué es un enlace iónico? Porque el enlace iónico se intervienen los iones. Los iones son cargas eléctricas positivas o negativas, como les había mencionado anteriormente. Entonces tenemos en este caso los iones de sodio y los iones de cloro, que es un ion y un ion, ¿verdad?, por elemento. Entonces, si ustedes observan en la parte izquierda de la imagen aparece un electrón encerrado
en líneas segmentadas, ¿verdad? Formando un círculo. Entonces ese electrón, si ustedes observan en la flecha, y aquí tenemos el electrón, ¿verdad? Entonces ese electrón se va a desplazar, va a hacer un desplazamiento al cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es un elemento electronegativo. Entonces, al ser un elemento electronegativo, él atrae con mayor fuerza ese electrón. Y el sodio, por ser un elemento electropositivo, cede con mayor facilidad los electrones. ¿Por qué quiere ceder él? Porque si ustedes se fijan en este diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos 8 electrones. Miren, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces quiere decir que tiene 2 en la primera órbita y tiene 8 electrones, disculpen, tiene 8 electrones aquí, y obviamente tiene 2, pero no los representa la imagen, pero aquí en su última capa tiene 8 electrones. Entonces él necesita desprenderse de ese electrón que está sobrando para que él pueda cumplir con la regla del octeto. Entonces este electrón pasaría para acá a formar parte del electrón de cloro, y entonces el electrón de cloro ya no tendría 7. Si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya con este pasaría a tener 8 electrones. Entonces ahora podemos ver ahí en la imagen más de cerca, ¿verdad? El movimiento que hay del electrón. Entonces ahí se forma el enlace iónico. Entonces por eso el número de oxidación es tan importante que ustedes lo conozcan, porque es el número que intervienen los enlaces. Ahora pasaremos a las reglas para asignar el número de oxidación. El número de oxidación, recordemos que estado positivo o negativo, que nos permite rastrear los electrones en un elemento que van a ser compartidos o transferidos, o se van a unir para poder formar el enlace. Entonces vamos con la regla número 1 de cómo se asigna ese número de oxidación. Entonces tenemos aquí la regla número 1, dice todos los elementos en su estado libre, o sea, cuando no se han unido, no combinados con otros, tienen su número de oxidación igual a 0. Entonces podemos observar ahí el sodio, el cobre, el magnesio, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro y el nitrógeno. Ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué el hidrógeno, el oxígeno, el cloro y el nitrógeno tienen 2? Pues simple y sencillamente porque el hidrógeno, el oxígeno, el cloro y el nitrógeno son elementos diatómicos por ser gases. Entonces ellos en la naturaleza se encuentran unidos en par de átomos. Obviamente del hidrógeno, del oxígeno, del cloro, del nitrógeno. Todos los gases por eso se representan con un 2, que ese 2 es el número de átomos. Entonces ese número pequeño que ustedes ven ahí en la pantalla es el número de átomos del hidrógeno, el número de átomos del oxígeno y así sucesivamente. Pasaremos a la regla 2. El número de oxidación del hidrógeno H es 1 positivo. Profesor, me preguntarán otra vez ustedes, ¿pero y por qué ahí sale 1 positivo al lado derecho si el signo se escribe al lado izquierdo? Porque el número de oxidación es una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Entonces debe de ir al lado derecho, no como en matemáticas que representamos al lado izquierdo el signo, ¿verdad? Para decir si es un entero positivo o un entero negativo. Entonces nos dice la regla 2 también que exceptuando los hidruros metálicos. En la imagen de su pantalla aparecen 2 ejemplos de hidruros, ya los voy a explicar. Entonces en los hidruros trabaja con 1 negativo, su carga es 1 negativo. Ahora vamos con los ejemplos. Entonces tendríamos el sodio, tenemos aquí 1 positivo y 1 negativo. ¿Qué pasa? 1 positivo y 1 negativo se hace 0 y entonces por eso aquí no quedan ninguno. Quedaría hidruro de sodio, es un hidruro metálico. El calcio y el hidrógeno se van a unir y si nosotros restamos estos 2 positivos y 1 negativo, estamos observando que el 2 positivo es una carga, y al hacer la resta de esta expresión algebraica nos quedaría que 2 positivos y 1 negativo nos va a quedar 1 positivo, pero recordemos que tiene que quedar 0 todo en un compuesto. Ya vamos a ver más adelante esa regla. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay que
invertir el número, entonces ese 2 pasaría para acá abajo. Entonces por eso al final en la fórmula química del hidruro metálico queda KH2, o sea es un hidruro de calcio. Hidruro de calcio se llama ese elemento. Seguiremos con la regla número 3 y dice: el número de oxidación del oxígeno O es 2 negativo, siempre va a ser 2 negativo, exceptuando, estas son excepciones a las reglas, en los peróxidos en los que es 1 negativo, por ejemplo H2O2. Entonces este H2O2, ¿qué significa? Es el peróxido de hidrógeno que lo estamos utilizando ahorita, ¿verdad? En este momento de pandemia para poder limpiar o desinfectar nuestras manos y todo lo que está en nuestras casas, pero tengan cuidado, ¿verdad? Si van a utilizar el peróxido de hidrógeno, porque es altamente abrasivo a sus manos, puede generar algún tipo de alergia. Pasaremos con la regla número 4, el elemento metálico. ¿Cuáles son los metales? Todos los que están debajo de la escalera de la tabla periódica. Si usted busca una tabla periódica va a encontrar que esta tabla periódica tiene una escalera, ¿verdad? Entonces en esa escalera al lado izquierdo, todo lo que está abajo de esa escalerita al lado izquierdo son los metales, a excepción del hidrógeno, que aunque está ubicado en la parte de los metales no se considera un metal, sino que es un no metal. Entonces todos estos no metales van a tener número de oxidaciones positivo. La regla número 5, en los compuestos covalentes. ¿Cuáles son los compuestos covalentes? Por ejemplo, la mezcla entre dos no metales. Estos son compuestos covalentes, ¿verdad? Que en los que no hay donación o préstamo de electrones, sino que hay un compartimiento, o sea que es como una unión, ¿verdad? Se comparten electrones y entonces se forman enlaces covalentes. Entonces en estos casos el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo. ¿Quién es el átomo más electronegativo o el elemento más electronegativo de la tabla periódica? El flúor. Y luego tenemos la regla 6 y la regla 7 que están una encima de otra, ¿verdad? Primero está la regla 6 y luego está la regla 7 en su pantalla, y ahí pueden observar ustedes que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 0. Presten atención a esto. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a 0. Entonces, cuando sea un compuesto, todo debe ser igualado a 0. Más adelante, en un próximo video, les enseñaré cómo se hace esto aplicado a un ejercicio práctico. Entonces, cuando es un compuesto, se iguala a 0. Luego, la regla 7, ahí está, en la pantalla está más de cerca para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un compuesto es igual a 0. Luego, la suma algebraica de los números de oxidación dice, presten atención, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un ion poliatómico. ¿Qué es un ion poliatómico? Es un ion que va a tener carga positiva o negativa y que va a ser compuesto o va a estar formado por muchos átomos. Eso es un ion poliatómico y pueden ser elementos iguales o elementos diferentes. ¿A qué va a ser igual la carga? Bueno, va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, el carbonato, si el carbonato CO3 es 2 negativo, entonces vamos a igualar eso a 2 negativo. Como les mencioné anteriormente, eso va a ser explicado en videos posteriores. Continuando con la temática, revisaremos los pasos para encontrar el número de oxidación. Bueno, debemos de anotar el número de oxidación de cada átomo estable en la fórmula. Le vamos a dar el valor de X al átomo que le buscamos el número de oxidación. Continuamos con los pasos para encontrar el número de oxidación, y el segundo paso es formar una ecuación matemática multiplicando cada número de oxidación por el número de átomos de ese elemento en el compuesto. Entonces cuando formemos la ecuación matemática debemos de ir multiplicando el número de átomos que aparece en la fórmula química, que ya nos la va a dar el ejercicio, y al multiplicar esa fórmula pues podríamos encontrar con el número de átomos más el número de oxidación de cada elemento, pues podríamos utilizar o encontrar el número de oxidación que andamos buscando del elemento en cuestión. Y el tercer paso es resolver la ecuación matemática. Pues resolver la ecuación matemática creo que ya lo hemos hecho desde séptimo grado, ¿verdad? Una ecuación matemática sencilla es una ecuación matemática lineal en álgebra,
una ecuación matemática algebraica lineal, entonces podríamos resolverla sin ninguna dificultad, pero ¿qué es el número de oxidación? A manera de repaso. El número de oxidación es un valor entero, positivo o negativo, asignado a cada elemento en un compuesto o ion, que puede ser una partícula con carga positiva o negativa que nos permite rastrear los electrones asociados a cada átomo. Tenemos ahí la bibliografía de donde obtuvimos la información y pues les espero que esto haya quedado claro, que podamos comprender mejor la temática a desarrollar en Química 1. Les insto a que se queden estudiando en casa, sigan con las medidas de bioseguridad que van a permitir pues un próximo retorno a los salones de clase de nuestra institución. Les deseo un feliz día, espero que sigan cuidando de ustedes mismos y de sus familiares y les solicitamos respetuosamente que se queden en casa. Pasen una feliz tarde.